Hola, ¿qué tal amigos? Muy buenas tardes, buenos días, buenas noches, buenas madrugadas, buenas en donde quiera que estén y a la hora que se estén conectando, como dice mi querida Patti Barba. Estamos hoy en este programa Causa y Efecto para ustedes a través de el canal de Laura Ceballos, de que se trata, y en su repetición a través de Radio Numancia y Sin Línea MX. Pues hoy, que es miércoles 23 de junio, tenemos muchas cosas de qué hablar. Y tenemos que hablar primeramente, quisiera que tú me dijeras que sí, Patti. La primera, bueno, el tema que habíamos planteado, la crítica, autocrítica al interior de Morena y el proceso electoral que todavía estamos haciendo alguna revisión. Y después terminar platicando del juicio expresidentes, que es totalmente apartidista si es que somos patriotas. Entonces, bueno, en primer lugar, esta primera crítica con la que iniciamos el programa, que no es una crítica destructiva. Aquí sí quisiéramos un poquito de énfasis, Patti, porque de alguna manera nos tienen condicionados a que si criticamos es porque queremos destruir. Aquí no se trata de destruir a nadie, sino de tomar en las manos adecuadas las riendas de esta diligencia que va con caballos desbocados al desfiladero, si es que no nos damos prisa, y hacia una destrucción prematura de un proyecto que lleva todas las de ganar. Primero, porque lleva a la mayoría, inmensa mayoría del país en su diligencia, en su carroza. Y en segunda y más importante, porque de la organización que tenga hoy Morena a partir de ya, hacia el 2022, que es el refrendo presidencial, en 2023, que habrá una elección de algunos estados, y 2024, que será el cambio de estafeta, tenemos que construir, reconstruir a la 4T militante, independientemente de que seamos o no parte de la militancia del partido Morena. ¿Por qué quiero hacer énfasis en esto, Piti? Porque no se trata de que yo tenga derecho de exigir buenas dirigencias y buenos candidatos, sí y solo sí soy afiliada a Morena. No va por ahí. Me parece que en Morena tienen que ponerse las pilas. Lo dijimos muchas veces antes de la elección. Vamos a votar todo Morena y luego les ajustamos las cuentas. Pues ese momento ya está aquí. Y el luego les ajustamos las cuentas no es cuando termine la siguiente legislatura que está por empezar, sino el luego les ajustamos las cuentas es hoy, ahora, en este momento, porque es cuando se empiezan a ver los resultados de la mala organización, por un lado, de quienes debieran haber hecho un mejor trabajo, no a finales de 2020, y no con esto le estoy dando su acariciada a don Mario Delgado, que tiene sus grandes fallas. Lo estoy diciendo incluso desde su predecesor, Ramírez Cuellar, que fue sucesor en una cosa rarísima de Jacob Polemski, y que hoy se ven además en una tremenda, tremendo escándalo de un desvío de más de 890 millones de pesos. Y eso es lo que de alguna manera nosotros los mexicanos rechazamos una y 100 veces. Ya no queremos viejos resultados. Lo decía Einstein, o sea, lo han dicho otros personajes, pero sobre todo Einstein. Si quieres resultados diferentes, haz las cosas de manera diferente. Si queremos que Morena, la 4T, más que el partido como tal, el movimiento, nos lleve a buen término, tenemos que exigir que los procesos desde el principio de selección de candidatos, de obviamente dirigentes, se acerquen más a la vida democrática que al compadrazgo y al dedazo de otros partidos de otros tiempos. Estamos viendo que en algunos lugares los candidatos que impuso Mario Delgado no se ganaron ni digamos que ni la candidatura por la que se contendía, pero tampoco la simpatía de la gente, lejos de haber tenido un acercamiento por simpatía, tuvo un rechazo porque se trataba de personajes de reciclados de otros lugares, y no estoy con esto queriendo decir que somos puristas. No hay gente recién nacida de ayer que empezó en la política y se estrenó por primera vez en Morena. No estoy queriendo decir eso, sino que
Han sido incongruencias de gente que ayer era priista o panista, ayer literalmente, y hoy Mario Delgado les levantó la mano 2 meses antes de que fueran las elecciones. Esta situación que no abona en nada, que no gusta a la gente, que desencanta, es la que estamos exigiendo hoy que cambie, porque necesitamos hacer una campaña larga a nivel ciudadano, que no se confunda la gente. No queremos hacer una campaña política presidencial desde ahorita, no. Una campaña ciudadana de cambio de pensamiento para tener una idea clara de lo que estamos exigiendo para que se empiecen a revisar los procesos hoy. Y de eso es de lo que vamos a hablar. Un texto, por un lado, sí, muy criticado de John Ackerman, quienes no confían en él, no le creen que es un exagerado. Hay quienes están pensando que de pronto incluso a él se puede atribuir la salida de Irmeréndira Sandoval, su esposa, de la Secretaría de la Función Pública. Y yo nada más brevemente y para terminar, quiero pedirles que por favor seamos inteligentes como para darnos cuenta que el presidente no toma una decisión con el hígado 2 horas después de una publicación. Esta publicación de Ackerman de antier en la mañana no fue la influencia total para que el presidente tomara esta decisión. Me parece que el presidente tenía ya un rato de estarlo tomando en consideración. Las razones bien a bien todavía no lo sabemos y menos de su boca. Lo demás es especulación. Lo que sí podemos platicar, criticar con la intención de que esto sea para bien, Patti, es que las cosas como se han hecho en Morena, lejos de mantenernos contentos, han desencantado y es el momento ideal y justo para cambiarlas. Sí, Laurita, muy buenas tardes a todos, bienvenidos. Ya les iremos diciendo en qué espacio, en qué horario va a quedar Causa y Efecto, porque nos parece un proyecto de verdad importante, no porque estemos Laura y yo en él o porque no, es un espacio de análisis muy honesto porque nosotras no recibimos línea de absolutamente nadie, no nos da dinero nadie, de hecho las pasamos difíciles para sostener nuestros espacios, muy difíciles, la verdad. Entonces, dicho todo esto y dándoles de verdad todas las gracias por acompañarnos siempre, voy a abordar esto desde 3 ángulos. Uno de ellos, efectivamente, Morena ha venido declinando en cuanto a su calidad de actuación como partido o movimiento. Hay varios motivos. Muchas personas muy valiosas se fueron al gobierno. Es cierto. ¿Hubo falta de formación de cuadros políticos? Claro que sí, y eso se le atribuye a Jacob Polewski y toda esa nomenclatura que además se divide en varios grupitos que no vamos a decir quién los liderea ni nada, no es el asunto aquí. Lo triste es que este partido que además pues tiene una existencia muy, pues es corta la vida partidaria de Morena. Tiene escasos 4 o 5 años, la verdad es poco, pero se inscribió en 2015 como ya legalmente como un partido político y dejó la parte del movimiento y se metió a la cuestión meramente electoral y de pugnas entre corrientes. Ahí fue donde empezó la debacle. Y lamento que se escuche fuerte la palabra debacle, pero no le puedo llamar de otra manera. Es muy lamentable que para la elección de la dirigencia no se apegaran a los estatutos de Morena y permitieran que el Tribunal Federal decidiera, es decir, dijera, el INE ahora se va a encargar de una encuesta a la que nadie tuvo acceso y entonces resulta que aparte de eso, Mario Delgado se gastó lo que quiso e hizo digamos, uso de mañas para hacerse de la presidencia. Algo totalmente en contra del espíritu que se perseguía inicialmente
en Morena, que fue el espíritu que le ha impreso el presidente. El presidente ahora, desde la mañanera, él sigue insistiendo en lo mismo. Déjense de ambiciones baratas. Nada, el puesto, o sea, los puestos de poder no son así como para que te infles como pavo real. Es para que sirvas, pero no lo han hecho nadie. Nadie de la dirigencia de Morena lo ha hecho. Es triste. Lo que dice John Ackerman es cierto, tiene toda la razón. Ahora, si sus motivaciones para escribir lo que escribió tienen otra causa, aparte de las que expone en su artículo, que es correcto, puede ser también, porque también a John Ackerman, como todo ser humano, se le han ido las patas. Yo te lo he comentado, Laurita, yo te lo he comentado. No es perfecto, nadie somos perfectos. Ahora, ¿qué sucedió con la candidatura de Félix Salgado? Yo siempre te dije, Laurita, que me parecía terrible esa guerra desde Morena en contra de Félix Salgado. Afirmar que es un violador y habíamos, no sé si lo comenté contigo o no sé con quién, no sé si con Jesús o con alguien. Dije, ¿cómo se atreven a afirmar lo que no les consta? Sí, Y, conmigo. contigo. Y qué casualidad que después de 22 y pico de años que ocurrió la supuesta violación, en todos esos años, nunca, de los nunca, esta mujer insistió, porque si tú estás violada, si a ti te violaron, vas y no te retiras de ahí, de la fiscalía, del Ministerio Público, hasta que no te hagan caso. Y si no te hacen caso, te vas a los medios y lo denuncias. Máxime tratándose de un personaje como Félix Salgado, que no se hizo popular ayer, ha sido popular desde Aguas Blancas. Félix Salgado Macedonio ha sido uno de los políticos que más apoyo le ha dado a las organizaciones como la Organización Campesina de la Sierra del Sur, entre otras. Yo lo conozco desde entonces. Entonces, a mí, por más que viniera esta mujer y dijera, y todas las feministas, y las dentro de Morena, que qué barbaridad, que cómo se atreve el Morena a apoyar la candidatura de Félix. En el caso de Félix específico, fue uno de los poquísimos casos en los que Mario Delgado tuvo un acierto entre decenas de desaciertos. Esa actuación de la familia de Heréndira Sandoval, de Irma Heréndira, a la que yo aprecio mucho, de verdad la aprecio, la conozco hace muchísimos años también, y de John Ackerman, al que conozco hace muchos años, fue incorrecta, Laurita, fue incorrecta, no estuvo bien. Y es que querer arrancar mira, lo hemos dicho también, y yo admiro al doctor Ackerman y admiro a la doctora Irma Heréndira porque son personajes claves en la situación académica de la UNAM. Me parece que son personas que han aportado mucho. El problema, y me parece que no me vas a contradecir, Pati, que la gente que fundó primero el PRD se sintió con estas ínfulas de creerse que eran como una especie de eh, lidercillos que podían ponerse la corona, ¿no? Conforme fueran turnándose. Rompen el PRD por dentro precisamente por estas facciones, por estas ansias de querer tener un poder que no se gana dentro de un partido, se gana con la gente, de la mano de la gente para ir eh, a la política de manera legítima. Pero tú no haces, no es el club de Toby, pues el que tenga más amigos es el que gana, el que sea más popular dentro de la escuela. No se trata de eso. Y sin embargo, al PRD lo rompieron estas ambiciones, estas facciones brutales, y tal parece que como mucha gente del entonces PRD se salió y formó Morena, quisieron hacer lo mismo.
Desgraciadamente ha habido gente con mucha ambición de querer tener un puesto, perdón la expresión, pero a fuerzas, más allá de si la gente te apoya o no te apoya. Y no estoy hablando de Pablo Amílcar en particular, estoy hablando de muchos que de alguna manera eh, tuvieron esta idea equivocada de querer imponer algo. Vimos a Porfirio Muñoz Ledo salírsele toda la congruencia por todos lados, creyendo que tenía un derecho, revocado 2 veces por el tribunal. Apenas hace 3, 4 días le volvieron a revocar algo que ya se había aclarado, señor, usted no tiene derecho, usted no es nadie para imponerle al partido la obligación de ponerlo en un puesto. Vaya, esta falsa idea de que eran una especie como de herederos del poder, como los nietos de la reina Isabel, que van a acceder al trono eventualmente el día que se muera su abuela. Pues sí, pero aquí no es lo mismo. No, aquí es algo totalmente distinto, pero déjame terminar la idea, Laurita. Sí, Déjame terminar la idea. Habiendo dicho esto, que tiene razón John Ackerman, esto que estamos haciendo aquí y que ojalá fuera emulado, repito, no porque lo estemos haciendo nosotros, yo estoy segura que es la inquietud de muchos ciudadanos que estamos profundamente disgustados con el comportamiento de la dirigencia y hasta cierto punto de lo que es la militancia, por haber permitido que las cosas llegaran hasta donde llegaron, porque son muchos contra una camarilla. Entonces, también la militancia, ahora sí que asumirse como que son una mayoría de un movimiento que logró una verdadera hazaña de la mano del pueblo. Tampoco que se les olvide que ellos solitos, no fueron ellos solitos, porque también es cierto que debieron haber insistido muchísimo más para la formación del Instituto de Formación Política. La militancia debió haber presionado en cada uno de los estados para que este instituto se formara con tiempo y no nada más para admisión y para preparación de cuadros, para politización en general, porque no se nos olvide que Morena hace uso y recibe dinero público. Y desde el momento en que recibe dinero público, está obligada ese movimiento, ese partido movimiento, a invertirlo en la politización del ciudadano en general, es decir, programas como programas de formación política, de análisis, de filosofía, de las cosas como del porqué de las cosas. No lo hizo, no lo hizo. Entonces, Morena necesita una verdadera reestructura antes de que acabe de irse al caño, porque están a punto de. Ahora, Mario Delgado, perdón, Laurita, híjole, hay que estudiar la trayectoria de Mario Delgado, hay que estudiarla. Yo, no es una cosa personal mía contra Mario Delgado, es que Mario Delgado es el equivalente a Chucho Ortega dentro del PRD. Las consecuencias de sus malas decisiones, de su falta de compromiso, de su ausencia de ideología, no tiene convicciones, es pragmatismo caminando. No, tú no puedes ser pragmatismo todo el tiempo. Hay momentos en los que hay que tragar sapos, sí, hay que ser un poco pragmático como lo ha sido el presidente, sí, y el presidente se ha equivocado, se equivocó Marcelo Ebrard, ¿o no es cierto? Cuando le abrieron la puerta a este tipo, el que quedó de jefe de gobierno, Mancera. Mancera. Y le pasa a todos, ¿no le pasó a Rafael Correa con Lenin Moreno? O sea, Sí, les pasa a todos, pero sí. no hay mala voluntad, no hay un exceso de pragmatismo y una ausencia de convicción. El canciller Ebrard, Ebrard. se le critican cosas, pero te digo una cosa, Laurita, yo no veo falta de congruencia en Ebrard, al contrario,
veo lealtad y veo convicción. Al momento en que se va a Bolivia y se trae a Evo Morales, y tú ves el cariño con el que abraza a Evo Morales y la forma como ha participado en CELAC, porque es él, Ebrard, el que ha estado presente a nombre de México en la CELAC. ¿Y qué es la CELAC? Esta organización que creó Hugo Chávez para que los países latinoamericanos tengan un foro que no sea la OEA. No me extiendo demasiado, Laurita. El asunto aquí es que es urgente que Morena se limpie por completo y es urgente que la militancia, sin que piensen que es su exclusividad el opinar sobre ese partido, no es su exclusividad, es parte de. Uno puede no ser militante, como tú lo dijiste, y con todo el derecho y con el mismo peso se considere nuestra opinión y lo que vayamos a hacer para que Morena o se endereza o se endereza. Porque, y aquí termino, lo que pasó en el DF, aquí también hay que aclarar muchas cosas. Lo que pasó en las delegaciones Miguel Hidalgo, Benito Juárez, Cuauhtémoc, y se me va la otra, Álvaro Obregón. Álvaro Obregón, no fue solamente fallas de la dirigencia de Morena, fueron otros factores. Y un inmenso factor, enorme, 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 fue la masiva compra de votos, el embarazo de urnas, el robo, todas las modalidades de las que pudieron haber hecho uso, lo hicieron. Más aparte, la guerra sucia, los medios, todo. Y la ayuda del INE. Y la ayuda del INE. O sea, ¿qué cosa no hicieron? Y dime una cosa. ¿Tú crees, Laurita, y con esto acabo este segmento, tú crees que la gente del Distrito Federal, en su mayoría, no hablo de los fifís de la clase media, que quieren ahora ser ricos y luego ser más ricos y luego ser como Slim y luego, no, de esa gente no me ocupo, que la hay en esas delegaciones, pero no son los únicos en esas delegaciones. Hay muchos millones en esas, no delegaciones, alcaldías. Alcaldías. ¿Tú crees que siendo tan politizada la gente del DF iba a votar por Margarita Zavala o por Cuadri? No. Eso lo tenemos que decir con mucha claridad. No ganaron, punto. No ganaron. Sí recibieron votos de esos fifís mareados, enamorados del oropel, pero no de la mayoría, Laurita. No de la mayoría. Y hubo funcionarios de casilla como el ínclito y nunca bien ponderado Aguilar Camín, que seguramente ayudó con mucho, ¿verdad? Pero mira, tienes toda la razón. Si queremos a México, tenemos que aceptar que hay cosas que se tienen que mejorar en el movimiento que le está dando a los ciudadanos la voz y oportunidad de cambiar el futuro. Y no podemos conformar, qué bueno que se ganaron 11 de 15 gobernaturas, qué bueno que nos fue tan mal, como dice el presidente. Y sí, muy mal. Pero no se trata de eso. Si tú te fijas, bueno, yo que he tomado tantos cursos ahora con lo del tribunal que están padrísimos y que los agradezco enormemente porque de verdad que son súper útiles para esto que estamos haciendo. En efecto, no podemos negar que la inmensa mayoría de los triunfos de Morena en esta elección intermedia que fue apabullante, aunque crean que 4 alcaldías en la Ciudad de México es todo México, no es cierto. La inmensa mayoría de candidatos de Morena en diputaciones locales, regidurías, obviamente presidencias municipales, gubernaturas, todos los más de 21,000 puestos de elección popular fueron ganados en su mayoría, por candidatos de Morena. Primero sí hay que darle el crédito a la gente que votó por ellos en conocimiento de las personas que eran, porque sí creo que ellos hicieron un buen trabajo, la gente de los estados se dio a conocer, hicieron sus caminatas. Aquí está con nosotros Manuel Alfeirán, que obviamente las caminatas que se aventaron allá con Carmen Lilia y con la China Mendoza y con toda la gente que estuvieron haciendo este movimiento crecer y crecer y crecer, la gente los conoció, supo quiénes eran y votaron por ellos. Pero hay que también ser bien honestos en decir que en muchos de los casos votó la gente por el partido. Aquí en Cuernavaca, y lo digo con vergüenza,
En muchas zonas de Cuernavaca votaron por los candidatos de Morena, en muchos votaron por Alianza, y yo sigo creyendo que el que les faltara a los funcionarios de casilla la capacitación para poder distinguir votos nulos de votos por coalición, seguro estoy que dieron el triunfo a al candidato del PAN. Cosa curiosísima, el PAN salió de aquí, el último gobernador del PAN, por ejemplo, fue Marco Antonio Adame, con quien hubo una crecientísima cantidad de secuestros. Sí. Estuvo Sergio Estrada Cajigal, que era el gobernador de la MORS, que se compró sus helicópteros para irse de Cuernavaca a Tequesquitengo a echar romance. Es decir, los políticos del PAN que precedieron a el actual gobierno, fue tan lamentable su participación que la gente quedó asqueada del PAN y por eso todo el mundo votamos. Bueno, fue una tristeza porque la gente votó por Graco en 2012 Qué pensando horror. que era, pues es que no había otra. Es lo que te digo, Pati, y eso es lo que enchila. Te ponen popó y caca. ¿Por cuál votas, chula? Por la menos Y apestosa. luego, no, y luego, ¿sabes cuál es la tercera mierda? O sea, te ponen 3, 4 opciones nulas, que dices, bueno, ¿y ahora por qué? Entonces, el gobernador, nefasto personaje que tuvimos, Graco, su mujer, su entenado, bueno, hicieron, cuando fue en 2017 el terremoto y que se rompió Jojutla y que hubo tantos casos graves de gente, incluso aquí en Cuernavaca se cayó o bueno, se dañó estructuralmente muy grave un edificio emblemático que le llamaban la Torre Latino, tiene como 5 pisos, pero bueno, la Torre Latino de Cuernavaca quedó inhabitable, es decir, si hubo grandes daños, la gente fue a entregar donativos grandes, latas de atún, agua, leche, pañales. Esta señora, la mujer de Graco, recogió todas las cosas, o sea, la gente había hecho las bolsitas ya como para entregar. Esta señora rompió las bolsas y las empacó en cajas del DIF Cuernavaca, Sí, DIF me entiendo. Morelos. Cosas que dices, oye, no seas y de pu. O sea, esa clase de gobiernos nos han dejado un pésimo sabor de boca, pero dices, oye, si nos desembarazamos del PAN, que era una asquerosidad, y luego nos quitamos al baboso del Graco, bueno, ahora tenemos a Cuauhtémoc Cárdenas, a Cuauhtémoc Blanco, ¿no? ¡Cárdenas, no! Pero Cuauhtémoc Blanco, pero dices, a ver, la militancia está harta, pero más los ciudadanos que no son militantes. Estamos Y de eso sí hay que hablar, mira, Morena tiene un problema grave. En este momento no sabe cuántos militantes tiene, y eso es grave. Pero lo peor de todo es que no sabe que cuenta con el capital más brutal que nunca ha tenido un partido en México. Que con y sin militancia, el 2018 fuimos más de 35 millones a votar por el presidente. Sí. Y no están tomando en cuenta los millones de personas que votaron y que trataron de votar en coalición y cuyos votos, te juro, así como decía mi jefa, me corto el pescuezo si no fueron votos nulos. Sí, claro. Habría que estar haciendo estos juicios de nulidad, precisamente exigiendo la determinancia, ya te es una palabra bien de esas chidas, Sí. la determinancia de ver si es cierto que los votos nulos son tantos como para desestabilizar el triunfo de quien verdaderamente pudo haberlo tenido en una casilla. Es una Sí. determinancia cuantitativa, porque de verdad, Pati, te puedo asegurar que la gente a lo mejor que conoce al que es el virtual presidente municipal, José Luis Uriostegui, a lo mejor lo tienen en buen concepto, porque ha trabajado en diferentes ámbitos y es abogado y a lo mejor la gente lo conoce, pero sinceramente la gente en Cuernavaca no es precisamente panista. Sí hay zonas muy fifís, Pero es pero lo eso menos. no significa que Cuernavaca, Morelos es un estado altamente izquierdista, igual que Sí. Guerrero, igual que Oaxaca, igual que Chiapas. Difícilmente en una elección bien contada podría ganar la derecha. Entonces, lo que enchila es que
caramba, si de por sí es nefasto que nos impongan basura, y te digo que te ponen 3 candidatos, popó, caca y mierda, y dices, chispas, ¿y ahora por cuál? Y encima de todo, a la militancia la utilizan solamente para los votos, pero no la toman en cuenta para situaciones como estas. Es urgente. Y esto que dice Ackerman, de verdad, no es insultativo, es Claro que un no. análisis reflexivo. Ahorita lo que está diciendo Manuel, en efecto, si la gente leyera los estatutos de Morena, los programas que proponen, y los interiorizáramos, nos daríamos cuenta de la riqueza. Prácticamente los estatutos son la cartilla moral, ¿no? O sea, tienen mucho Sí, de uso práctico. Podríamos utilizarlos para la vida social, política de los estados, de los municipios sin problema. La cosa es que, por un lado, la gente que conforma las cúpulas en Morena, y digo las cúpulas porque hay estatales y está la federal que está dividida en varios grupos, están suponiendo que su apellido, su linaje les alcanza para exigir estos cotos de poder que no se pueden permitir ya en un movimiento social tan importante como es Morena, como es la 4T, en la que si queremos resultados diferentes, pues caray, dejemos de hacer las cosas de la misma manera que lo hacían en el PRI. Ah, pues porque es mi sobrino, porque es mi ahijado, porque es mi mujer, porque es mi lo que sea, no frieguen, urge, urge, urge. Lo dijo Ackerman y con eso termino. La dirigencia tendría que estar convocando ya, al ahorita, Congreso. a un Congreso Nacional para que se vuelva a elegir a los líderes. Si no se hace, además de que se está violando toda el estatuto en general, pero además la vida del partido, se está poniendo en grave riesgo porque van a volverse a arrebatar el poder y va a volver a entrar el INE a meter las manos. No les cae el 20 que No. acaparar el poder es sinónimo de un fracaso seguro para la siguiente elección, la intermedia. Y es más, si no nos ponemos buzos y la gente no se pone las pilas, para el referéndum de la presidencia, el presidente, valga la redundancia, está en peligro. O se ponen las pilas o se ponen las pilas, porque creo que la presidencia de Andrés Manuel pudiera estar en juego si no se ponen ya a hacer lo que tienen que hacer. Fíjate, Laurita, que vamos a emplazar a John Ackerman. Ojalá quiera tener un diálogo aquí. O en artículo 39, que se me hace más apropiado. En el artículo 39, ¿por qué? Por lo siguiente. Nosotros dijimos que después del 6 de junio íbamos a hacer una campaña cada vez más amplia para cambiar, no los estatutos de Morena, no, 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 no. Su cumplimiento. La legislación político-electoral partidaria que cambie perfectamente bien las bases sobre las cuales se va a permitir la formación. No va a ser el INE tiene que ir para afuera. El INE no puede ser más una autoridad que regule la vida partidaria porque el INE carece de moral y de ética y de compromiso. Ojalá fuera un cero a la izquierda. Lamentablemente todavía no lo es, pero se va a ir pronto el INE. Pero bueno, nosotros tenemos que ir ideando un organismo que sea absolutamente ciudadano, solamente ciudadano, y ese organismo con gente muy inteligente, pero además comprometida, va a decir, bueno, para la formación de un partido político se requiere esto. Como por ejemplo, fíjate, que la gente, o sea, tú les haces un cuestionario, le vas a preguntar los momentos más relevantes de la historia de México y cómo se reflejan en la actualidad, porque el que no conoce su historia no sabe para dónde va, no sabe qué quiere. Debemos conocer nuestra historia y momentos relevantísimos que tenemos muchos en la historia, muchos, incluso antes de Juárez.
¿Qué sabes tú de la etapa de independencia? ¿Qué sabes de la post-independencia? ¿Qué sabes de la época de la reforma? ¿Qué sabes de la Revolución Mexicana? ¿Qué sabes de lo que siguió? Todo, del cardenismo. Eso es fundamental. Fundamental, ese conocimiento lo debe tener todo aquel que aspire a ser militante de un partido. Claro. Militante de un partido. Número 2, la Constitución. ¿Cómo crees qué elementos de la Constitución son esenciales para que este país sea soberano y digno, realmente independiente? Ese tipo de cosas las debe saber todo militante, todo militante. Y aquí voy a un ámbito muy, muy difícil, ahorita es muy polémico, porque aquí estamos hablando de que debe haber pluralidad. Sí debe haber pluralidad, que no se debe confundir con democracia, porque hoy nuestro querido presidente, al que amamos enormemente, dijo que es en una verdadera democracia se le permite a los fifís decir necedades. No, no es la democracia, es la pluralidad. La democracia es el gobierno del pueblo. La pluralidad es la que te permite decir, bueno, habla, no hay problema, habla, di lo que quieras. Que te haga yo caso es diferente, porque para eso tenemos que estimular el debate público, Laurita. Y el debate público no implica que te agarres de las mechas con nadie, implica que sí tengas un debate apasionado, pero lleno de convicciones y sobre todo sustento muy sólido. A ver, tú dices que los empresarios son más capacitados, como lo dice el PAN, y los tecnócratas del PRI, o sea que el PRIAN es lo mismo, que los empresarios son los que tienen mayor experiencia, entonces que se deben hacerse cargo de todo y apropiarse de los recursos del país. Ok, di lo que quieras, pero aquí en este foro te lo voy a rebatir y te voy a tapar la boca. O sea, se trata de eso. Te voy a tapar la boca con argumentos irrefutables, como que tú no puedes entrar a la casa de tu vecino y decir, ahora es mi casa, yo con ella lo que quiera. No, no puedes apropiarte del patrimonio de nadie. Esos debates, Laurita, con argumentos muy sólidos, son los que se deben fomentar. Y en un partido como el PAN, pues está cañón que se funde y que tú le des fondos. Y aquí, en el siguiente segmento, vamos a hablar, Laurita, de los plurinominales y de la controversia generada por Fernández Noroña. La vamos a abordar con toda claridad, Laurita, porque aquí nadie nos pone tapujos en la boca. Pero sí, por sí, supuesto. regresando a eso, ¿no? Está Sí, bien, mira, ¿quieres ser un partido de derecha? Sí, nada más que me tienes que demostrar que es por el bien de la comunidad, no de una élite, de la comunidad del país. Eso es una cosa fundamental para que tú apoyes monetariamente a un partido con fondos públicos. Me tienes que demostrar que tus argumentos van a impulsar un organismo que va a contribuir a que el país sea cada vez más igualitario y más justo. sí, la idea en este caso pudiéramos verlo como el bipartidismo, porque en realidad es que es eso lo que hay. Es una cosa curiosa que hay 912 partidos, pero nada más hay dos corrientes. O sea, ¿de qué te sirve? Esta urgente necesidad de revisar la conveniencia de darle la oportunidad terminando la elección de 2018, 193 opciones de partidos. O sea, ¿en qué? Unos dicen, son muchos partidos los que tenemos, otros dicen, son muy pocos. A ver, un partido tiene que aglutinar a tanta gente como sea posible con diferentes puntos de vista. Es decir, un partido de izquierda, me refiero en un plano ideal, un partido de izquierda tendría que estar representando a toda la gente que es luchadora social por los derechos humanos, llámese como se llamen, del color que sean, porque Sí. nada más hay dos fases o dos corrientes de pensamiento. Los que están en pro de los derechos de las personas, de los árboles, de los animales, de la comunidad LGBTIQ, de los pobres, de los afroamericanos, de los indígenas, de los pueblos originarios, vaya,
de los migrantes, de migrantes internos, migrantes externos que vienen a México. Esa es la izquierda y siempre ha sido la izquierda la que ha sacado la cara por estos grupos. En la otra corriente de pensamiento, que es más bien regresiva, y por eso se llama conservadora, porque buscan conservar sus cotos de poder, se llama derecha, se fundamentan en una religiosidad que provoca miedo, como esto que te mandé, que estuvo bien padre, que me lo mandaron, me encantó. No es lo mismo Fabuloso. que tener miedo. Sí. Y han apostado por siglos, por 2 milenios prácticamente, a mantener bajo el miedo a la gente, y entre más desconocido sea el origen del miedo, más mejor, porque te reporta mayores ganancias. Entonces, si somos claros, nada más hay dos corrientes, una de ida y una de regreso. Así de sencillo. En la de ida caben todos. Y así deberemos de estar pensando. Un movimiento social, político, como el que representa la 4T, es un movimiento en donde entran todos, los pro animales, las verdaderas feministas, un feminismo pensante, no destructor, feminista, las personas que tienen preferencias sexuales, ideológicas diferentes, y todas son respetadas. Cuando hablamos de multipartidismo decimos, es que lo que pasa, bueno, la justificación es que lo que pasa que no hay un solo partido que aglutine el pensamiento de cada, no, pues entonces necesitaríamos por lo menos unos 100,000 partidos, porque pues yo no tengo a lo mejor las mismas preferencias de mi vecino, que a lo mejor también le va al mismo partido que yo. Entonces puedo tener unos 100,000 partidos apenas si nos alcanza, somos 93 millones aproximadamente de electores, pues con 100,000 partidos, y cada quien tiene sus 3 votos y ya la hizo. Entonces, hay que ser lógicos y hay que ser inteligentes, hay que sumar y no restar y menos dividir. Cuando estamos hablando de un movimiento, partido como este, claro que va a haber diferentes puntos de vista, diferentes intereses, pero eso no significa que nos tengamos que divorciar, que nos tengamos que agarrar del moco hasta acabarnos. Creo que hay que empezar a aplicar esta palabra que a mí me gusta la palabra respeto, pero que la gente en general utiliza como tolerancia. Y cuando hablamos de tolerancia, así entendida con esta onda moderna, es, bueno, yo tolero que tú, a lo mejor tú no ves con buenos ojos a la comunidad LGBT, pero lo tolero, lo respeto, te apoyo. Y yo soy animalista y a lo mejor tú no crees que los animales tengan todos los derechos que yo imagino que tienen los animales, pero toleramos, respetamos, transigimos, convivimos en una misma idea. Entonces, cuando se habla de estos partidos tan amplios como la baraja y que están dotados de dinero público, que sale de tu trabajo, del mío, de las compras que hacemos, de la producción interna que se genera, me da dolor pensar que haya semejante cantidad de dispendio para partidos que no representan en realidad a nadie, y que urge revisar qué se le da, cuánto se le da y por qué se le da en estas cantidades, también a un instituto, como bien lo dices. Y ojo, lo que dices que fue clarísimo, no es lo mismo pluralidad que democracia. Creo que es importante escuchar a los que decimos que son tercos, porque a lo mejor nosotros, nuestro discurso a lo mejor también les suena como bla, 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 a los de enfrente. Pero cuando lleguemos a un punto en consenso y nos demos cuenta que todo tendría que estar abonando a México, nos vamos a dar cuenta de la enorme cantidad de partidos que sobran. Estos partidos que buscan llevar agua para su molino, que en realidad representan lo que dices tú, a grupúsculos elitistas. Y entonces ahí caemos a lo que tú decías, la necesidad de los plurinominales. Mira, técnicamente, suponiendo que eligieran y que los diputados dijeran, sí, presidente, tiene usted razón, vamos a quitar los plurinominales, les tengo una noticia, en este periodo inmediato no va a ser, porque ya están electos y no los puedes quitar. Segundo, durante mucho tiempo se ha manejado la falacia de que no representan a nadie, y sí representan a alguien. El país está dividido en 300 distritos de elección directa. Nosotros elegimos a nuestro diputado en la Cámara de Diputados,
del distrito 1 de Cuernavaca, 2 de Jutepec, 3, y así nos vamos. Pero eso no significa que los otros 200 no estén representando a nadie. Son 5 circunscripciones que son de porcentajes de gane. Probablemente lo que más molesta es la forma en que se dan los ganes, porque son fórmulas muy raras, muy, muy raras. El curso que estudié de asignación de diputaciones por representación proporcional son unas cuentas, Pati. Le quitas el 2%, restas a esta, le pones, le quitas, eliminas al menos votado y al más votado y lo que queda lo dividen. Son rarísimas. Lo que podría proponerse y que lo he oído ya de 3 personas diferentes, una de ellas, Noroña, que no me parece ridículo y que lo he oído también de gente con otra visión muy morenista, muy, muy morenista, es lo que podría hacerse es buscar al segundo mejor votado para que sea verdaderamente el representante de esos 200 curules que sí representan a las minorías. Que si bien cuando se nombraron los plurinominales en los años finales de los años 80, fue una ficción con la que le dieron espacio a la entonces oposición y le hicieron un cariñito a la verdadera izquierda mexicana y le dieron como 2 lugares de los 500. Hoy la realidad que se impone es que los plurinominales sí tienen un peso, hay muchos sistemas de elección, hay presidencialistas, hay bicamerales, hay unicamerales, hay parlamentaristas, hay muchos, muchos, muchos y muy diferentes y no podemos compararnos con ninguno. A uno les funciona fresas con crema y al otro les funciona galletas con chocolate. No es lo mismo y no podemos comparar porque somos regímenes diferentes, sistemas diferentes. Lo que sí podemos hacer es dejar de buscar un pleito donde no lo hay. Y suponiendo que se pudieran quitar los plurinominales, sorpresa, no es en este periodo porque ya están electos. Sería hasta el 2024 y habría que ver la conveniencia de quitarlos porque al final son los que hoy por hoy en esta elección están logrando la mayoría relativa del 50 más 1 que Morena necesita para pasar por encima de la bancada del PRIAN. Totalmente de acuerdo. Mira, te voy a decir estoy de acuerdo contigo, nada más con ciertos matices, Laurita. Mira, voy a irme a los argumentos que equivocadamente ha empleado Fernández Noroña. No todos son equivocados. En lo que respecta a la forma como tendrían sentido los plurinominales, estoy de acuerdo. Es decir, al segundo mejor votado, al que quedó, el que ganó, ganó con 50, bueno, el segundo quedó con 48, 40, ese va a ser plurinominal. La gente está molesta, estamos molestos con los plurinominales por la manera tan sucia como lo han manipulado el PRIAN, RD, bla, 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 de que se dan cuotas y sus listas ponen a mi comadre, mi amante, No, eso es el método, no la existencia del plurinominal lo que molesta, y ahí hay una confusión, hay que aclararlo muy bien. No es de un plomazo quitarlos, no, es cambiar la forma como se asigna un escaño plurinominal. Es distinto, pero es toda la diferencia del mundo. Ahora, ¿cuáles son los argumentos equivocados, descalificatorios, empleados por Fernández Noroña? Y si no le gusta lo que estoy diciendo, lo lamento, pero con la misma libertad que él se arroga para disentir del presidente, con esa misma libertad me arrogo para disentir de él. Por supuesto. Porque si bien es cierto que es acertado en muchas cosas y se le respeta, hay argumentos que no se sostienen ni con bueno, están pendiendo de un hilo dental, no, ¿qué hilo dental? De mis pelos, vaya. Bueno, sí, literalmente, o sea, eso de decir, la derecha quiere que se desaparezcan y por eso está mal, qué argumento tan más frágil y además tendiente a manipular. A mí no me importa que me digas que soy igual que la derecha porque
no soy yo la que pretendo que desaparezcan, aclaro. Suponiendo que yo fuera que dijera, sí que desaparezcan, pero no me quieras descalificar con un sofisma. Exacto. Eso no está bien, es manipulador y es poco respeto para la gente que pensamos y que nos damos cuenta que quieres manipularnos. El mismo argumento con el que nunca he estado de acuerdo es eso de que no se financie, de que no se dé dinero a los partidos, es despolitizador, es despolitización, No. y además es un argumento de la derecha. No, no es cierto. Y a mí no me importa que represente el 1% del PIB, es irrelevante. Lo que hemos sostenido aquí y lo que yo he sostenido desde siempre es que el dinero tiene un poder corruptor. Y precisamente sobre ese fundamento es que estamos en desacuerdo y el presidente, ahí sí hay coincidencia con el presidente, mucha coincidencia, bueno, ahí sí en muchas cosas. En este caso en particular, tiene toda la razón el presidente. El soltar dinerales a las franquicias que no partidos, y ahí va a caer Morena si no se fija, si no se cuidan, en convertirse en una franquicia. Bueno, el argumento es que desde el consenso de Washington se planeó la misma estrategia que aplican ellos en su vida politiquera barata, falsa, totalmente antidemocrática, porque si hay una antidemocracia como en Arabia Saudita es en Estados Unidos, con diferentes matices, pero es antidemocracia la gringa. Entonces, suéltales dinero, compra, crea candidatos de televisión como creas el producto chatarra, ¿no? Eso mismo lo han adoptado aquí a través del IFE y ahora INE y del TRIFE. Esa, no le puedo llamar filosofía, son estrategias de corrupción que van enfocadas exactamente a eso, a que no haya partido que se salve y no ha habido partido que se ha salvado. ¿Estás de acuerdo? Que no hay un solo partido que se haya salvado y Morena va que chuta por ese sendero. Si no, lo rescatamos todos, incluyendo la militancia. Entonces, Laurita, esos argumentos son muy criticables y no convencen a nadie y desvían la discusión y el debate como debe de estar fundamentado. No tiene que ver que represente muy poco y que con ese dinero apenas si pagas la pensión de no sé cuántos adultos. Eso es irrelevante. No estamos hablando de eso, estamos hablando de que un partido político no debe crearse con miras a cuánto dinero me van a dar, porque les dan millones, aunque represente el 0,001% del PIB, no importa. Es que se está generando, se está acumulando, Laurita. Ya tenemos un monte Everest de corrupción partidaria, de desviación de principios, de que nada se salva. La prueba está ahí con Morena y la acabamos de pasar con el PRD. Nosotros ahorita lo que tenemos que hacer es, a ver, Fernández Noroña, no te equivoques. Es más fácil que caiga nieve en el desierto del Sahara a que yo sea de derecha. No, sí, claro, claro. Y no soy de derecha, soy de muy izquierda, muy definida, y te digo que se le debe reducir sustancialmente los dineros a los partidos y que los plurinominales se debe cambiar el método para que se asigne al que quedó en segundo lugar, que eso es lo que él dice, que tiene razón. Esa parte sí es total. Tiene toda la razón. Ahí sí estamos de acuerdo, pero no esperes que estemos de acuerdo en todo lo que dices, y menos cuando intentas manipularnos, porque no te lo tomamos nada bien. Y Laurita, por último, no me gustó su participación en artículo 39 en el programa donde él iba a apadrinarlo. No me gustó por lo siguiente. Es cierto que la gente necesita imbuirse más e ir cambiando de mentalidad y asumirse más. Claro que es cierto, pero eso no quiere decir que un ciudadano no tenga derecho a presentar iniciativas. Eso sí que no. No es suficiente y creen, porque fue
hasta despectivo el comentario y me molestó muchísimo. ¿Creen que con una iniciativa ya es suficiente? No, nadie cree que con una iniciativa es suficiente, pero estamos empezando este esfuerzo para que la gente deje de creer y aumente su participación y su esfuerzo. Eso es lo que quería decir y ya en el siguiente bloque le sigo. Pues el siguiente será el último, Pati, porque estamos sobre los 55 minutos, pero rapidísimo. Ok. La idea de lo que dices es cierto, o sea, los plurinominales, hemos llegado a un punto en que hoy quitar a los plurinominales es materialmente imposible. Sí representan a alguien, sí existen por una razón, porque son los que conforman al final de cuentas los bloques de mayoría, por el tipo de ley que tendríamos que tener una constitución nueva y un cuerpo legal completamente diferente. Y eso es, no estoy diciendo que no se pueda hacer, pero es materialmente imposible en las condiciones políticas que tenemos hoy. Para poder cambiar, además. Sí, claro, tendríamos que convocar a un constituyente para formular una nueva constitución y que de ella partieran las leyes que nos rigen en general y una ley electoral que diseñara un nuevo sistema partidista y además un nuevo sistema del Congreso. Entonces, llegar a ese punto es muy complicado y quitarlos de un plomazo es imposible. Por más que yo ame a mi presidente, no es tan viable, ni tan fácil, ni tan útil. Al final son quienes constituyen, según la ley, no hay un solo partido que pueda tener más de 300 curules. Exacto. Morena, te lo decía yo, en esta utopía de imaginemos que todo el país sale y vota solo Morena, pues con la pena. Así votáramos todo Morena, le iban a dar nada más 300 curules. Las otras 200 las iban a repartir artificialmente entre la segunda, tercera y cuarta mayoría. Lo que hay que exigir que cambie es que estas listas regionales de las siempre digo cinco circunscripciones plurinominales no sean, pongo a mi comadre, a mi amante, a mi novia. Eso es lo que se tiene que cambiar. Sí. No eliminar la función o la existencia de los plurinominales. Pregunta Rogelio, ¿para qué sirven? Tiene las mismas funciones de un diputado nombrado por mayoría aplastante. Totalmente. Es la misma función, no es un diputado de chocolate o no son de primera y de segunda. Una vez que son nombrados en su curul, tienen las mismas obligaciones de acudir a las sesiones, de votar, de formar comisiones, de ser la voz del pueblo, de elevar iniciativas a rango constitucional o legal, de hacer cambios a la ley. Tienen las mismas funciones. Entonces, sí funcionan y funcionan muy bien si están bien orientadas sus participaciones. Ahora, yo quiero ir cerrando, antes de dar pasito a unos minutos sobre la consulta expresidentes, en efecto, y se lo decía yo a Manuel porque escribió que tampoco le había gustado, le decía, a ver, creo que es nuestra obligación ir eligiendo también lo que queremos escuchar. Y sí, el trabajo tiene que ser de nosotros. Si un diputado no nos escucha, pues entonces, ¿qué tenemos que hacer? Yo lo platicaba en el programa del miércoles pasado con el invitado que tuvimos. Él se dio la tarea hace muchos años, de 1997, de escribir una constitución en 3 fases: federal, estatal y municipal. Sí. Él tiene esta idea de cómo irla haciendo, cómo darle participación a la ciudadanía, modernizando la de 1917, que es una modernización de la del 57 y una modernización de la de 1824 y de 1812. O sea, sí. Las constituciones no surgen por generación espontánea, ni son inspiración divina como las 12 tablas de la ley. No, aquí son un cuerpo legal que deviene de otros. Entonces, él ya se dio a la tarea, pero vuelvo a decir, convocar a un constituyente es más complicado de lo que suena muy romántico, pero no es tan viable. Y quisiera cerrar diciendo que en efecto las cosas que se hacen de manera ciudadana y unida son más poderosas que las que son impuestas por grupúsculos del poder. Por eso no nos podemos desanimar
No. Mañana, ahorita te decía yo que nos quedáramos un momentito hablando de 2, 3 cosas importantes porque tengo ya una posible participación que tú necesito que me apruebes. Perfecto. Para una candidata que ganó su candidatura por la comunidad LGBT por Morena. Entonces, Salma va a estar con nosotros si tú me dices que sí. Ella va a ser, todavía obviamente pues no tienen ni sus curules asignadas, pero ella va a ser una funcionaria que funcione gracias a la participación de Salma, previo incluso a ser parte de los candidatos, es que en estas elecciones fue una obligación que no se le exigiera a las personas de la comunidad LGBTIQ una segunda identificación para corroborar su identidad previa a la del cambio de sexo, lo cual era además de inconstitucional, antihumano y anti todo. Entonces, Relevante. claro, pues si hoy te quieres llamar de otra manera, es más, si quieres conservar tu mismo sexo, pero ya no te quieres llamar Patty, tienes todo el derecho de solicitar tu cambio de nombre, porque a lo mejor no te gusta tu nombre. Es irrelevante. Entonces, gracias a este trabajo de Salma desde la ciudadanía, se logró este cambio en la ley. Por eso es que sí creo lo que decimos, lo creo porque lo he visto, porque es parte de la realidad. Cuando la ciudadanía empuja, las cosas salen muy, muy bien. Y bueno, yo quiero ir cerrando ya esta participación porque no estamos pasando y si no nos sube el programa en la red. Nada más dame 2 o 3 minutos porque sí, me urge decir algo. Okay. ¿Tú o yo? ¿Y tú cierras o yo cierro? Si quieres, y ya déjame, cierro. Ok, ¿sí? Rapidísimo, amigos. Mañana voy a presentarles un programa a las 11 de la mañana. Voy a hacer un breve resumen de las trapacerías de Carlos Salinas de Gortari, de Ernesto Zedillo. Esos, digamos que con eso cerramos el milenio anterior. Y el viernes vamos a estar en una mesa con el Tigre Charro y con otras personas de los grupos estos de observación electoral que se está conformando para la votación, para exigir que se juzgue a los expresidentes. Por favor, amigos, es bien importante que nos acompañen en estas mesas. Vamos a estar hablando de esto con muchísima premura porque el INE no quiere que los medios de comunicación y menos los partidos políticos inviten a la gente a participar en estas votaciones que requieren 37 millones de síes. O sea, no 37 millones que salgan a votar, unos por sí y otros por no. Sí. 37 millones por el sí, Pati. Entonces, esto creo que no tiene partido. Esto no es de parte de Morena. Esto es de parte de la justicia. Lo convoca o lo inició Omar García, un sobreviviente o el sobreviviente de la masacre de los 43 jóvenes de Ayotzinapa, Ariadna Baena, una chica desplazada igual por la violencia, en compañía de Alina Hernández, una reportera muy importante, pero sobre todo activista de derechos humanos, que se le ha rifado en las votaciones de Centro y Sudamérica de una manera brutal. Y el maestro Pigmenio Ibarra, que ha estado apoyándoles con difusión y todo, pero esto es ciudadano, más allá del partido al que le vayas, no importa que le vayas al PRI, al PAN, hay que reconocer que estos 5 genocidas, hijos de la mañana, nos hicieron mucho daño y merecen ser juzgados por estos delitos de lesa patria, como dices tú, de lesa humanidad, económicos, sanitarios. Vaya, nos dejaron el país hecho una ruina y tenemos que salir a votar por el sí este 1 de junio. Entonces, mañana, con esto cierro a las 11 de la mañana, a través de Cinine MX, en este espacio, ya lo bauticé, se llama Las Cartas sobre la Mesa. Y en vez de Epicentro Electoral, y el nuestro que tenemos tú y yo, Pati, en la mañana del martes y el jueves, hoy en la noche, mañana en la noche, que se llama Artículo 39. Entonces, los espero, por favor, Pati. Claro que sí. Si no tuviera clase estaría, pero luego lo veo. Bueno, hay algo que es importantísimo para nosotros lograr esta meta de éxito rotundo de la consulta, que además va a ser el punto de partida para la fundación de una nación totalmente soberana e independiente. Sin esa justicia absolutamente imprescindible, no podemos seguir adelante, no podemos. Tiene que ocurrir. Bueno, dicho esto, yo hago votos de verdad
y le pido a la gente que es noroñista y a la gente que no lo es, por favor, no más divisiones. Lo que yo dije aquí en crítica al diputado no es porque no simpatice con él, lo respeto demasiado. Hemos sido compañeros de lucha por años. Eso no quiere decir que no le critique las cosas que me parece que están mal, por su propio bien, de Fernández Noroña. Él tiene que ir puliendo y tiene que ir rectificando lo que visiblemente es un error. Pero eso no quiere decir que le diga que es un traidor. No es un traidor, es un patriota. Fernández Noroña ha puesto el pellejo, literalmente lo ha arriesgado a que le den un plomazo, lo ha arriesgado porque cree en este país, pero es un ser humano con errores. Entonces, por favor, no nos confundamos, no nos dividamos, no hay que, ¿es un traidor? No, señor, no es un traidor y tampoco le rindamos loas. Dejemos de ser seguidores y seamos más analíticos, pero el fin no es un partido político, no es una ideología, el fin es el país. Exacto. Tenemos que luchar por el país, esa es la meta final. Lo demás son etapas en el camino, Entonces, unidos, por favor, necesitamos estar unidos. Y mañana, vean a Laurita en la mañana, es muy importante. Ese repaso de las trapacerías asquerosas cometidas por estos 5 mega ampones. Y luego, por favor, los esperamos mañana a las 9 de la noche en artículo 39, Gobierno del Soberano Pueblo de México. Ahora sí, ya no nos pasemos. Laurita, un abrazo a todos ustedes, de verdad, nos estamos viendo. Adiós. Consulta. Esta repetición a las 11 de la noche por hoy, última emisión. En este horario estamos en reconstrucción. En Sin Línea están moviendo ciertos horarios de programas que ya se han ido modificando en Radio Numancia. Entonces estamos en esta coincidencia, pero por lo menos hoy sí sale en repetición a las 11 de la noche. Así que los desvelados ahí los esperamos y estamos... Un favorzote, por lo que más quieran. Denle un chorro de compartidas y likes, sí, porque créanmelo, no estoy paranoica, están ocultando nuestros programas feamente. Ayúdennos, por favor. No es porque no queremos ser famosas. No. Sí. Hay que decir que sí, a ver si nos funciona, porque decimos no queremos ser famosas y no nos dan like. No, sí queremos ser bien famosas. Pónganos like y compartir. No. Queremos que la consulta sea un éxito, queremos que el poder ciudadano prevalezca, queremos que seamos el gobierno y por eso es que no dejen que los canijos de Facebook y de YouTube nos oculten porque nos están ocultando gacho. Así es. Acuérdense que tenemos una serie larga de trabajo aquí con Patti. Acuérdense, mañana a las 11 de la mañana a través de Sin Línea, a las 9 de la noche a través de Sin Línea, el viernes otra vez a las 11 de la mañana, el sábado a través de Radio Numancia a las 9 de la noche con Patti. Entonces, sí tenemos muchas cosas que comunicar, así que denos like, por favor, para que entre más likes le den, estemos más arriba, por favor, en la lista de reproducción. Un beso a todos. Encarecidamente. Adiós. Gracias, Patti. Bye. Bye.